Hola mi linda gente, espero que estén súper bien. Bienvenidos nuevamente a este espacio de aprendizaje, de conocimiento. Hoy quiero que dialoguemos un poquito acerca de este tema, los enfoques de la investigación que hacen parte de la metodología de la investigación. Me han llegado consultas acerca de cómo realizar el enfoque, cuáles son las características de cada uno de estos enfoques. Entonces, este video se va a enfocar en conocer esos tres enfoques principales de la investigación, sus características, y en cada uno de ellos vamos a realizar un ejemplo para que de esta forma ustedes lo puedan hacer en sus proyectos. Si es la primera vez que estás viendo uno de estos videos, te invito a que te suscribas a este canal, que me ayudes a crecer en este canal de conocimiento. Así que empecemos. Primero hay que tener en cuenta qué es la metodología de la investigación. La metodología de la investigación siempre está presente en nuestra vida, ya sea personal, social, profesional, porque son aquellos pasos que me permiten lograr una meta, son aquellos pasos de los cuales me permite alcanzar ese objetivo, aquello que yo quiero lograr. Entonces, en nuestros proyectos, para poder dar respuesta a esa pregunta de investigación, poder encontrar una solución o una respuesta a aquello que se está indagando, yo debo planificarlo a través de unos pasos, a través de unas técnicas que me van a permitir a mí lograr ese objetivo, alcanzar esa meta, dar respuesta a esa pregunta de investigación. Por eso se le llama el diseño a la investigación, donde nosotros vamos a implementar técnicas. Esas técnicas requieren de unos procedimientos y de un análisis de esa información para dar respuesta a aquello que estamos buscando. Eso es la metodología de la investigación. Y en nuestros proyectos, para poder lograr ese resultado, para saber esa pregunta, cuál es el resultado, cuál es la solución, dividimos nuestra investigación en diferentes enfoques. Tenemos el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. Cada uno de ellos tiene sus propias características y dependiendo de lo que nosotros queremos hacer, queremos encontrar esa respuesta, vamos a utilizar cada uno de estos enfoques. El enfoque cuantitativo es hacia la parte más de datos, encontrar esos datos, analizarlos, procesar esos datos. El cualitativo ya tengo una relación más con ese sujeto de estudio, una relación bidireccional, una relación en la cual yo voy a describir ese fenómeno, voy a comprender ese fenómeno, pero va a tener una interacción con ese fenómeno. Y el mixto ya tiene una relación tanto de cuantitativo como de cualitativo. Esos son los tres tipos de enfoques de los cuales vamos a hablar cada una de estas características que tienen esos enfoques y cómo lo planteamos en nuestra investigación. Enfoque cuantitativo. Este enfoque tiene una relación unidireccional con ese fenómeno de estudio, es decir, el investigador lo que va a hacer es obtener esa información, obtener esos datos, procesar esos datos y comprender esa información para poder dar respuesta a esa pregunta de investigación. Este enfoque es más estadístico porque vamos a analizar datos numéricos, entonces utilizamos mucho lo que es la estadística. Antes de poder recoger esos datos, ya el investigador sabe qué es lo que va a hacer, ya el investigador tiene que tener una planificación de cómo va a analizar esos datos, a qué población va a recoger esos datos y de esa misma forma procesarlos y analizar esa información. Este enfoque puede ser observacional o experimental, es decir, observacional es cuando simplemente el sujeto observa ese fenómeno, recoge los datos de ese fenómeno, los analiza y da un resultado de eso que analizó. Experimental es cuando sometemos a experimento a ese fenómeno. Entonces tenemos el fenómeno y a medida que vamos analizando esos datos, vamos involucrando de pronto otras variables para verificar esos resultados. Pero entonces se va haciendo como un experimento de ese fenómeno con esos datos. La planificación puede ser prospectiva o retrospectiva. Prospectivo es cuando recogemos sus datos de primera fuente, es decir, directamente los participantes vamos a analizar esos datos. Retrospectivo es cuando ya tenemos una base de datos secundaria, de pronto alguien ya tiene esa información, ya buscó los datos en algún lugar y simplemente vamos a analizar esos datos de otra persona. Ya hay una base de esa información que vamos a implementar en nuestro proyecto.
Por eso se le llama de segunda fuente, datos secundarios. La medición en este enfoque puede ser transversal o longitudinal. Transversal es cuando nosotros vamos a analizar el fenómeno en un instante del tiempo, es decir, nos programamos de que vamos a recolectar esa información, esos datos en un tiempo determinado. Longitudinal es cuando analizamos la información en diferentes partes del tiempo. Dividimos el tiempo e indicamos, vamos a recoger una muestra en tal tiempo, luego vamos a recoger otra muestra en otro tiempo y luego en otro tiempo y así sucesivamente dependiendo de nuestro estudio vamos a analizar esa muestra. Entonces longitudinal es cuando analizamos ese fenómeno en diferentes momentos del tiempo. Este enfoque tiene variables continuas y discretas. Las continuas es aquellas que están representadas por números reales y me indica medidas, por ejemplo, el peso, la talla, la edad, medidas exactas. La discreta es cuando realizamos un número de conteos, número de hijos, número de personas de una comunidad. Se maneja estos dos tipos de variables al recolectar esos datos, se analiza estas variables. Algunos de los ejemplos de técnicas de recolección de información de este enfoque cuantitativo son, por ejemplo, la entrevista, esta con preguntas cerradas para respuestas concretas. Preguntas cerradas porque nosotros debemos después cuantificar esa información, procesar esos datos. Entonces, con preguntas abiertas ya estaríamos teniendo una relación bidireccional con el fenómeno, con ese estudio, con esos sujetos y sería más cualitativo. Encuestas igual con preguntas cerradas para respuestas concretas, para después analizar esos datos. La técnica de observación es aquella que me va a recoger esas medidas específicas para ese fenómeno que yo estoy observando. Observo un fenómeno, recojo algunos datos específicos de ese fenómeno que me van a servir a mí para procesarlos y poder dar respuesta a ese estudio. Son algunas de las técnicas. Existen muchas más técnicas con el enfoque cuantitativo. Lo importante es que tú tengas claro que el enfoque cuantitativo es aquel cuando vamos a analizar datos, está relacionado con esos datos numéricos, con esa estadística de la información. Entonces puedo utilizar cualquier técnica que me permita analizar esos datos numéricos, esa información. Todo eso depende del estudio, de aquello que yo voy a investigar, si requiere de datos, si requiere información estadística. Aquí les tengo un ejemplo de cómo sería el enfoque cuantitativo para plantearlo en nuestra metodología. La investigación presenta un enfoque cuantitativo porque la información recolectada se realizó a través de encuestas cerradas conformadas con variables continuas y discretas, con un estudio prospectivo porque la información se recolectó directamente de los participantes. El diseño es transversal por cuanto el interés es evaluar a los participantes una única vez en el tiempo y se definió observacional porque no se realizaron experimentos, solo se observó las condiciones ya existentes. Observamos inmediatamente, yo estoy indicando que es un enfoque cuantitativo, que la información la vamos a recoger a través de encuestas cerradas que vamos a analizar, son variables continuas y discretas. El estudio es prospectivo, es decir, la información es directamente recogida de los participantes, es un diseño transversal, lo voy a medir solo una única vez en el tiempo y es observacional porque simplemente observo el fenómeno, no voy a realizar experimentos, no voy a colocar los sujetos a un experimento para sacar esos datos, no, simplemente yo voy a observar ya esas condiciones existentes, voy a analizar esos datos, eso que ya está ahí en esos sujetos, simplemente suministrando esa información de esos sujetos que me está indicando, analizo esos datos y los evalúo. No voy a realizar ningún experimento. Enfoque cualitativo. Este enfoque ya tiene una relación más bidireccional, es decir, voy a tener una relación con ese sujeto, ese fenómeno de estudio, ¿sí? Voy a entablar una relación social, voy a conocer un poquito más de esos sujetos, va a ser más descriptivo porque voy a tener esa relación, esa comunicación con ese fenómeno. El marco metodológico se va a ir desarrollando a medida que voy avanzando en mi investigación. ¿Por qué? Porque yo voy a tener esa relación, esa comunicación con esos sujetos y a medida que voy entablando esa comunicación bidireccional, voy sacando categorías de interpretación de la realidad,
voy sacando esas palabras principales que las voy a ir relacionando luego con mis variables que voy a analizar y de esa misma forma voy a dar un concepto de ese análisis de esa realidad. Entonces el investigador analiza esa situación que a medida que la van analizando va surgiendo esa interpretación de esa realidad. Un ejemplo de una investigación descriptiva con un enfoque cualitativo que yo analizo esa categoría puede ser una investigación enfocada hacia la educación virtual. Puedo sacar algunas categorías como educación, otra puede ser educación virtual, otra puede ser herramientas tecnológicas. Esas son categorías, son esas frases o palabras principales que vamos a tener y de las cuales nos vamos a centrar para poderlas analizar, para poder mirar cómo es esa relación de ese sujeto con cada una de esas categorías y de esa misma forma tener una interpretación de nuestra realidad. La planificación puede ser prospectivo y retrospectivo, igual que la cuantitativa. En prospectivo recogemos los datos de fuente primaria cuando analizamos la realidad directamente de los sujetos. En retrospectivo podemos analizar ya un estudio que se haya realizado de un enfoque cualitativo, un estudio que esté relacionado con lo que yo quiero investigar. Ya hay una información, de pronto ya hay algunas entrevistas abiertas, de pronto ya hay una observación participante, algo que ya esté esa información guardada y que yo la pueda utilizar para mi estudio, también analizando y sacando mis propias categorías de interpretación de la realidad. La medición puede ser transversal o longitudinal, es igual que el cuantitativo. Transversal cuando analizamos la información en un solo momento del tiempo. Longitudinal en diferentes etapas de ese tiempo vamos a analizar esa información, como ya les había explicado en el enfoque anterior. Las variables son diferentes, son variables analíticas más descriptivas de analizar esa realidad. Entonces tenemos variables nominales y ordinales. La nominal utiliza esos datos dicotómicos, aquellos que no se pueden expresar de forma numérica, pero representan una categoría, por ejemplo, varón, mujer, enfermo, sano. Eso es una categoría que vamos a interpretar. Ordinal es cuando guarda una relación de orden. Ejemplo, vamos a analizar la categoría de escolaridad, pero la categoría de escolaridad tiene una relación de orden con otras categorías. Está primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado, que es la categoría de escolaridad, que comprende todas estas otras variables que están dentro de esta categoría principal. Alguna de las técnicas de recolección de información del enfoque cualitativo es la observación participante. Esto es cuando yo observo el fenómeno, pero también soy partícipe de ese fenómeno, me involucro con esos sujetos para conocer un poquito más de ellos. La entrevista informal es aquella que no tiene una estructura detallada, simplemente a medida que yo voy hablando con el sujeto van surgiendo las preguntas, por eso se le llama informal. Y se utiliza mucho lo que es el instrumento abierto, pregunta abierta, no hay nada estructurado. El diario de campo, que es la etnografía de esta técnica, en la cual yo analizo una comunidad, una cultura, y a medida que voy analizando esta comunidad, voy redactando, guardando cada una de esas cosas principales que tiene esa comunidad, escribiendo detalladamente eso que yo estoy observando. O podemos utilizar otras técnicas como la cartografía social, que ya les había explicado esta en un video anterior, igual se los voy a dejar acá en este link por si están interesados, o acá abajo también la van a encontrar, que analizamos, interpretamos una realidad a través de mapas cartográficos. El foro comunitario, cuando invitamos diferentes agentes, diferentes personas con diferentes conocimientos para poder analizar algo y poder dar solución a ello, entre otras técnicas, otros talleres que se pueden implementar. Lo importante que tienes que tener en cuenta es que el enfoque cualitativo me permite esa relación con esos sujetos. Entonces yo puedo implementar cualquier técnica que me permita tener esa relación con esa realidad. Todo depende del estudio, aquello que tú quieras investigar, cómo va a ser y cómo voy a dar respuesta a esa pregunta de investigación, cómo lo voy a lograr, y dependiendo de eso yo escojo el enfoque, ya sea un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo. Este es un ejemplo de cómo podemos plantear este tipo de enfoque en nuestra investigación.
La investigación presenta un enfoque cualitativo porque la información recolectada se realizó a través de diferentes foros comunitarios de forma online para estudiar los estilos de aprendizaje de los estudiantes en la educación virtual. Por tanto, para el análisis de la realidad se efectuó por medio de la construcción de categorías con variables nominales y ordinales. El estudio es prospectivo porque la información se analizó directamente de los participantes y el diseño es longitudinal porque los talleres se implementaron en 3 momentos del tiempo: inicio de la educación virtual, mitad del periodo escolar y finalización del estudio virtual. Estamos indicando directamente que tenemos un enfoque cualitativo en el cual utilizamos un taller que fue el foro comunitario como técnica para analizar esos datos, para poder analizar esos estilos de aprendizaje de los estudiantes, y vamos a utilizar categorías con variables nominales y ordinales y va a ser longitudinal nuestro estudio porque vamos a analizar en 3 momentos del tiempo, vamos a analizar a esos sujetos en cada uno de esos momentos. El enfoque mixto, aquí quería llegar porque yo sé que deben estar pensando, pero Andrea, ¿cómo vamos a hacer si mi investigación tiene un poquito de datos numéricos, pero también tiene esa relación con los sujetos? ¿Cómo sería entonces? Entonces sería el enfoque mixto, en el cual vamos a tener tanto del enfoque cuantitativo como también del enfoque cualitativo. Implementa un poquito de los dos enfoques. Vamos a tener instrumentos de recolección de datos tanto abiertos como cerrados. Los abiertos para analizar esa relación, tener esa descripción de ese fenómeno más hacia un enfoque cualitativo. Instrumentos cerrados para poder tener esos datos numéricos que me van a permitir tener esa estadística en mi proyecto y sería ya un enfoque cuantitativo. Entonces vamos a tener un poquito de cada uno de los dos enfoques. Este utiliza mucho lo que es la dimensión explicativa, porque vamos a explicar ese fenómeno, por qué está sucediendo eso, por qué está pasando eso. Entonces utiliza más esa dimensión y hace referencia a ese enfoque mixto en el cual, para poder a veces explicar un fenómeno, para poder explicar aquel estudio, poderlo comprender un poquito más allá, no solo podemos utilizar un solo enfoque, necesitaríamos a veces sus datos numéricos, pero también necesitaríamos esa relación con ese fenómeno, con esos sujetos. Entonces nos iríamos más por este enfoque que es el mixto. Bueno, mi linda gente, eso es todo por hoy. Con respecto a los enfoques de la investigación, nos hace falta todavía un poquito más hablar de la metodología, la muestra, cómo sacamos esa muestra de la población. Eso sería para otro tema. Como les había indicado, este tema de metodología de investigación es bien amplio, pero lo importante es que ustedes ya saben cómo sacar el enfoque de la investigación, porque ya teniendo el enfoque ya puedes realizar el resto, que son los procedimientos, las técnicas, ya puedes ir avanzando en esa parte. Te invito también a que si no estás suscrito al canal te suscribas, que me acompañes en cada uno de los videos que están relacionados hacia conocimiento, aprendizaje, en donde todos construimos un conocimiento general, porque yo leo todo lo que me dejan acá en los comentarios, estoy siempre al pendiente y trato de responder lo más rápido posible. Muchísimas gracias a los que siempre están ahí, que siempre me están acompañando en cada uno de los videos. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Gracias, bye.